Bueno, me gustaría que veamos un tema bastante frecuente de hablar y que nos remite a algunos pensamientos distintos. Porque cuando el pastor me dijo el tema esperanza, la esperanza de la iglesia, Jesús es nuestra esperanza, pero no sé por qué. Pero cuando uno piensa en esperanza o en la palabra esperanza, generalmente lo que todo el mundo nos dice o el pensamiento que viene, mientras vida y esperanza. Lo último que hay que perder es la esperanza. Son esas frases vinculadas a la esperanza que son comunes en nuestra sociedad. Sin embargo, no es eso lo que la Biblia nos dice en cuanto a la esperanza. Te invito a que podamos buscar en la primera epístola de Pedro, en primera de Pedro capítulo 1, versículos del 3 al 9. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro empieza hablándonos de la esperanza y dice el versículo 3 que leíamos recién: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Wow, empieza hablándonos de esperanza, pero antes de nombrar la esperanza, nos dice que nos hizo renacer. Renacer para esperanza, que me hizo pensar un poco esto. Decía, ¿cómo renacer? ¿Por qué renacer? Renacer para esperanza. Siempre escuchamos de que renacemos, que en Cristo renacemos, vivimos una vida nueva. Pero acá Pedro nos está diciendo que renacemos para una esperanza viva. ¿Cómo es esto? Me llevó a pensar un poco en lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y es cierto, si nos ponemos a pensar nuestra vida, estábamos muertos en nuestros delitos, muertos en nuestros pecados. Por ahí creíamos estar vivos, creíamos que estábamos viviendo la vida. Sin embargo, Pedro nos dice que el Señor nos hizo renacer a esperanza, porque la palabra de Dios nos muestra y nos hace ver que sin Jesús estábamos muertos. Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Eso éramos cada uno de nosotros. Ahora, bien, vivíamos en delitos y pecados, el Señor nos hace renacer. Renacemos. ¿Para qué? El versículo 3 dice: para una esperanza viva. ¿Cómo es esto? Esperanza viva. ¿Esperanza de qué? No me suena en lo cotidiano hablar de esperanza viva. Son conceptos que no sé cómo entrelazarlos, era un poco lo que pensaba. Entonces, me puse a pensar un poco en lo que dice Romanos capítulo 5. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que Pedro dice que nos hizo renacer para esperanza viva. Pablo, en la epístola a los Romanos, dice que somos justificados y a través de nuestra justificación, teniendo paz para con Dios a través de Jesús, tenemos, dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces dice, porque sabemos que la tribulación empieza una cadena de situaciones que se dan en nuestra vida. Empieza por que nos gloriamos en las tribulaciones. Y dice, sabiendo que la tribulación va a producir paciencia. La paciencia, prueba. La prueba, esperanza. Y después dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que saltamos de lo que Pedro decía de la esperanza viva. Ahí empecé a entender al leer este pasaje de Romanos qué es esta esperanza viva. Porque Pablo dice que la esperanza no avergüenza y nos relaciona la esperanza con el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Ahí podemos estar hablando de la esperanza viva. Esperanza viva, que dice en Primera de Pedro, y Pablo dice que podemos vivir esta esperanza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y continúa Pablo diciendo en el versículo 11 de Romanos 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cómo se vinculan estos dos pasajes? ¿Cómo el pensamiento de Pablo era el mismo que el de Pedro al hablar de la esperanza viva y la reconciliación con Dios? El secreto de la esperanza entonces está en estar reconciliados con Dios. Somos justificados y tenemos paz, dicen Romanos. Ahora, después sigue diciendo que nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Wow! ¿Por qué nos gloriamos en las tribulaciones? Porque tenemos esperanza. No hay otra. Suena re loco. Tribulaciones. Y empieza porque la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza es la muestra de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, Pablo, en otras palabras, lo que está diciendo es que nos gloriamos en Dios porque recibimos reconciliación. Y a través de esta reconciliación podemos vivir lo que Pedro llama esperanza viva. Ahora, esta reconciliación es la que nos permite poder continuar entendiendo lo que dice Primera de Pedro capítulo 1. Del versículo 4 en adelante, Pedro dice que nos hizo renacer para esperanza viva, pero con propósito, no porque sí, no renacemos a esperanza porque sí, sino con un propósito. ¿Cuál es este propósito? Primero, para una herencia. Debemos renacer para esperanza viva, debemos reconciliarnos con Dios para poder recibir la herencia que nos promete Primera de Pedro. Esa herencia que dice el versículo 4 de Primera de Pedro capítulo 1, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¡Wow! Reconciliados con Dios, accedemos a esta herencia que el Señor preparó para nosotros, que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Recibiste alguna herencia alguna vez? No, veo muchos que hacen así con la cabeza. Somos muchos los que podemos hacer así con la cabeza. Y aquellos que han recibido herencias,
realmente no pueden decir que las herencias son incorruptibles, incontaminadas, inmarcesibles, no pueden hablar de la perfección de las herencias recibidas. Sin embargo, la herencia que Dios nos promete a través de esta esperanza viva es una herencia incorruptible, perfecta. Dice el pasaje de Primera de Pedro que nos hizo renacer. ¿Sí? Nos hizo renacer. ¿Para qué? Primero, para alcanzar la salvación. Dice el versículo 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No es por capricho. Dios nos hizo renacer, nos reconcilió con Él y a través de esto renacemos para recibir una herencia, pero por sobre todo para alcanzar la salvación que será manifestada. Esta salvación que Dios puso en nosotros va a ser manifestada. ¿Cuándo? En el tiempo postrero, más adelante. Job 11:18 dice, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? Bueno, hoy en día montones de cosas, pero lo que más vemos son nuestras paredes y empezamos a cansarnos de este tiempo de cuarentena. Si yo les pidiera que levante la mano, ¿quiénes están cansados de este tiempo de cuarentena? Veo así más o menos, ¿no? Todos. Sin embargo, Job nos alienta a tener esperanza a pesar de. Job decía, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. No porque tu confianza o tu esperanza esté puesta en cosas humanas. No estamos confiando en las medidas de la cuarentena, no estamos confiando en el aislamiento, no estamos confiando en que va a aparecer una vacuna, sino que confiamos en el Dios Todopoderoso, en aquel que nos eligió, nos hizo renacer, nos reconcilió con Él y tiene propósitos. Decíamos que tiene una herencia grande para nosotros, que puso en nosotros, que nos preparó para la salvación, que lo vamos a vivir, lo estamos viviendo, pero lo vamos a disfrutar cuando estemos en su presencia. Y a través de todas las circunstancias que vamos viviendo, podemos aplicar en nuestra vida lo que decía Job. Mirarás alrededor y dormirás seguro. No porque somos inconscientes, no porque somos locos, sino porque tenemos confianza, porque hay esperanza, porque el Señor, a través de Jesús, nos dio la esperanza viva. Dice que renacimos a esperanza viva, no tenemos esperanza como cualquiera. No esperamos porque sí, no confiamos porque sí, sino que nuestra esperanza es esperanza viva, fundamentada en la obra del Señor en nuestras vidas, en lo que Jesús hizo en tu vida y en mi vida, porque nos reconcilió con Dios. Por eso podemos mirar a nuestro alrededor y dormir tranquilos, como decía Job. Ahora, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Qué es lo que está sustentando nuestra esperanza día a día? El salmista, en el Salmo 62, David decía, alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu esperanza? ¿En qué estás confiando en este tiempo? El salmista decía, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Joel, también siguiendo con este pensamiento en el libro de Joel, podemos encontrar en Joel 3:16, no te vas a olvidar esta cita porque 3:16 lo relacionamos de inmediato con lo que el Señor nos dice en Juan 3:16, sin embargo, Joel 3:16 dice, el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¿De dónde viene tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? Joel prometía que el Señor sería nuestra esperanza. Él es el fundamento de nuestra esperanza, Él es
nuestra esperanza y la fortaleza de cada uno de nosotros. Esa es la esperanza real, la esperanza que tenemos como hijos de Dios, no una esperanza inconsciente, sin sentido, sino fundamentada, con fundamentos firmes, fuertes, sabiendo que se basan en las promesas de Dios para tu vida y mi vida. Ahora, volvamos a Primera de Pedro. El versículo 6 dice que nos alegramos. Nos alegramos en estas cosas. ¿En qué te estás alegrando en este tiempo? ¿Cuáles son estas cosas que traen alegría a tu vida? Pedro dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Nos estamos alegrando en las promesas de Dios? ¿O nuestra alegría pasa por las cosas pasajeras? Porque podemos hacer o no hacer determinadas cosas, porque tenemos o no tenemos determinadas cosas. ¿Pasa por ahí nuestra alegría? ¿Qué es lo que te está alegrando? ¿Qué es lo que trae alegría a tu vida? Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Wow. Pedro nos desafía a estar alegres más allá de las circunstancias, como decía en Job, que miraremos a nuestro alrededor y podremos estar confiados, dormir seguros, porque nuestra confianza, nuestra alegría no está dada en las cosas materiales o terrenales, sino en las promesas de Dios para tu vida y mi vida. Por eso Pedro podía decirnos que podemos alegrarnos, aunque por un tiempo tengamos que vivir o ser afligidos por diversas pruebas. La aflicción no quiere decir que no podemos estar alegres, podemos estar afligidos, podemos tener tristezas, dolores, momentos difíciles. Sin embargo, podemos, a pesar de eso, estar alegres, estar confiados, porque nuestra esperanza es esperanza viva. ¿Es Jesús tu esperanza? El versículo 9 del pasaje que leíamos de 1 Pedro dice, obteniendo el fin de vuestra esperanza, que es la salvación de vuestras almas. Nuestra esperanza, el fin de nuestra esperanza, la salvación de nuestras almas. La obra de Jesús en tu vida y mi vida es el fundamento de esta esperanza viva de la que habla Pedro. Si tu esperanza no está basada en Jesús, no sirve de nada. Es confiar en castillitos de arena, en promesas de hombre. Tu confianza, tu esperanza puesta en Jesús es lo que Pedro llama esperanza viva. Para propósito. Tiene un propósito, no es porque sí. Dice, nos hizo renacer para esperanza viva, para una herencia reservada en los cielos, para alcanzar salvación, para ser manifestada en el tiempo postrero, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Es un pequeño resumen de lo que compartíamos de 1 Pedro. Renacimos para esperanza viva, para recibir la herencia que el Señor tiene para nosotros, que está reservada para vos y para mí en los cielos. Siguiendo con Pedro, ¿no? Dice en el capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. No importa lo que estemos viviendo ahora. O sea, importa
lo sentimos, pero nuestra visión, nuestra esperanza está puesta más allá, está fundamentada en Jesús, está fundamentada en la obra redentora de Jesús, en el propósito de Dios para tu vida y mi vida. Como decíamos, el fin de vuestra salvación, la salvación de vuestras almas. Esa es la esperanza viva, la esperanza fundamentada en el obrar de Jesús. El saber que no importa lo que esté pasando hoy, lo que estés viviendo, Dios tiene propósitos para tu vida. Él estableció la salvación a través de Jesús. Te eligió para una esperanza viva, para recibir una herencia grande que es para vos y para mí. Para aquellos que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Aquellos que a través de decirle a Jesús que reconocemos nuestros pecados, que reconocemos su obra redentora, que a través de su muerte en la cruz, Él cargó con nuestros pecados. Él pagó por lo que debía ser tu castigo y mi castigo. Al reconocerlo, podemos acceder a renacer en Dios para esperanza viva, como dice Pedro. Esa esperanza perfecta, fundamentada con sustento, que viene con un montón de promesas, que nos dice que es para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, una herencia perfecta que está en los cielos, que está para que la tengamos cuando estemos en la presencia misma del Señor. No hace nada, nada, porque sí, Dios. Todo lo que estamos viviendo es parte de lo que Pedro dice en el capítulo 5, versículo 10. Dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, esto que estamos viviendo, lo que estás viviendo, esas situaciones que te hacen ver las cosas mal o dudar, son solo un poco de tiempo, como dice Pedro. Porque dice, más el Dios de toda gracia, lo vuelvo a leer porque es un pasaje que a mí siempre me llamó la atención y me hizo pensar en la grandeza de Dios, ¿no? Porque dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ninguno de nosotros es perfecto. No somos perfectos. Dios no nos eligió por ser perfectos, no nos eligió ni por ser lindos, ni por ser buenos, ni por ser inteligentes, ni por ser perfectos. Nos eligió por amor, porque te amó a vos y a mí, como somos, sabiendo que podemos cambiar. Él nos ama como somos, pero nos quiere perfectos. Nos ama como somos, pero quiere perfeccionarnos. Eso es la esperanza viva en nuestras vidas. Que Él mismo, como dice en 1 de Pedro capítulo 5, 10, el mismo Dios que nos llamó a su gloria eterna, nos va a perfeccionar. En ese momento, cuando seamos perfectos, vamos a estar en su presencia. Mientras tanto, somos instrumentos de Dios, que vivimos en esperanza viva, sabiendo que estamos en proceso, que el mismo Dios que nos llamó es aquel que nos va a perfeccionar. Y mientras tanto, mientras vamos caminando y nos va perfeccionando, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Esa es la esperanza viva de la iglesia. Jesús, el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza, el obrar de Dios en tu vida y en mi vida. Aquel que, a pesar de las circunstancias que vivimos, aquello que vemos a nuestro alrededor, a pesar de todo eso, podemos ver su obrar en medio nuestro y dormir tranquilos, como decía Job, y podemos saber que a través de todo esto
el que nos llamó nos está perfeccionando. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Creo que nuestra oración en cada momento debe ser confiando y agradeciendo al Señor por esta esperanza viva y saber que Él nos está perfeccionando, nos está afirmando, nos está fortaleciendo y por sobre todo nos está estableciendo. Él está obrando en tu vida y en mi vida. De punta a punta de la Biblia vas a poder ver que Dios tiene propósitos. No hace nada porque sí. Y el propósito central de Dios es perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer como hijos perfectos de Dios a cada uno de sus hijos. A vos y a mí. A pesar de todas esas cosas que vos y yo conocemos de nosotros mismos en las cuales Dios está trabajando. Eso es parte de lo que dice Pedro, el perfeccionamiento de Dios en cada uno de nosotros. Dios está obrando en tu vida y mi vida, en cada momento. No tenemos esperanza porque sí, sino porque nuestra esperanza está fundamentada en estas verdades de la Biblia, en el obrar de Dios, el obrar de Jesús en tu vida y mi vida, el renacer para esperanza viva cada día. Te invito a que podamos orar, pidiéndole a Dios que realmente le esté haciendo realidad lo que dice el versículo de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Que Él nos esté sosteniendo en cada momento. ¿Te parece si oramos? Señor amado, gracias porque en vos podemos vivir y conocer la esperanza viva, la esperanza real, la esperanza con fundamento y podemos saber que estás obrando en medio nuestro. Que vos, a pesar de las circunstancias que podemos ver, podemos reconocer tu mano obrando, sosteniéndonos, perfeccionándonos y guardándonos. Queremos pedirte que esta verdad pueda estar presente en nuestras mentes y nuestros corazones en cada momento. Cuando la situación del país, la situación personal, la situación social nos haga dudar o nos traiga dolor, podamos recordar estas palabras que vienen de vos y saber que vos estás sosteniéndonos y perfeccionándonos a través de todo esto, porque vos tenés propósitos grandes para cada uno de nosotros como parte de tu cuerpo. Queremos dejar nuestras vidas en tus manos, pedirte que nos estés ayudando a que la esperanza viva esté creciendo en cada uno de nosotros, que podamos vivir la realidad del obrar tuyo en nuestras vidas. Queremos descansar en esto y dejar todo en tus manos, en el bendito y santo nombre de Jesús. Amén.